Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Él es Lucio Parada, integrante de la Red Europea de Chilenas y Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. Bienvenido, Lucio. ¿Tiene una presentación? No, intervención. Ya, adelante, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Lucio Parada, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y participo en esta comisión en calidad de representante en Chile de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. En primer lugar, traigo los saludos de los miembros del comité coordinador de la red, a todos los convencionales, en particular las coordinadoras de esta comisión y la presidenta Loncón, con quien tuvimos el gusto de participar, algunos chilenos del exterior, en una conversación la semana pasada. La Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos es una organización que agrupa a decenas de organizaciones de chilenos en diferentes países del viejo continente, siempre con el objetivo de informar, debatir y generar propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil chilena organizada en el exterior en vista de la construcción de las políticas públicas que nos conciernen. Hemos llevado a cabo 9 encuentros continentales en los últimos 10 años. En todos estos encuentros se ha repetido una reivindicación histórica de los chilenos en el exterior: nueva Constitución para Chile. Esto, por supuesto, no fue una excepción en nuestra jornada de discusión realizada a comienzos de este año 2021, organizada en conjunto con el Comité Internacional Chile Somos Todos y la red Que Chile Decida Extranjero. El Instituto Nacional de Estadísticas estima en más de 1 millón los connacionales residiendo fuera del territorio nacional, de los cuales la mitad aproximadamente en la República Argentina. Las cifras del INE, cifras a diciembre del 2016, indican también que sobre el 1.037.346 chilenos en el exterior, 466.643 han nacido fuera del país de padre y o madre nacido en Chile. Nosotros estimamos en la actualidad a 1.200.000 los chilenos del exterior. Esto corresponde a cerca del 6% del total de los chilenos. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Basándonos en esta simple definición es que reivindicamos que los chilenos en el exterior somos migrantes, por el hecho de residir, trabajar, estudiar de manera voluntaria o no en un lugar diferente al de origen. Por esta razón, creamos la plataforma Chile Migra, donde junto con otras organizaciones de migrantes exigimos el respeto a los derechos cívicos y políticos de todos los migrantes, en particular el derecho a la participación en la toma de decisión tanto de los migrantes en Chile como del exterior. La inmigración chilena es un fenómeno no tan reciente como el de la inmigración y se desarrolla principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Los inmigrantes chilenos tienen diversos orígenes, como la migración a países vecinos producto de catástrofes naturales, económicos, como los chilenos que han salido y siguen saliendo del país buscando mejores horizontes, educacionales, de aquellos que por diversos motivos no pueden formarse o perfeccionarse profesionalmente en el país. Y finalmente, políticos, desde el exilio de Bernardo Higgins en 1823, los que se vieron forzados a abandonar el país durante los peores tiempos de la persecución y crímenes de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990, o los que una vez recuperada la democracia conmutaron penas por el extrañamiento, o aquellos que escaparon de una justicia que no garantizaba un trato justo. A todos estos migrantes se suman también sus familiares. La sociedad civil chilena en el exterior trabajó durante años para obtener el derecho a voto en el exterior. Este derecho se delimita en la actualidad a las elecciones presidenciales y a eventuales plebiscitos nacionales.
Esto generó una situación que no podemos aceptar. Los chilenos del exterior fuimos consultados en el plebiscito de octubre de 2020 sobre la voluntad de redactar una nueva Constitución, así como su mecanismo, y seremos nuevamente consultados para aprobar o rechazar el texto que resulte de su trabajo en esta convención. Sin embargo, no tuvimos posibilidad de elegir quiénes debían ser miembros de esta convención o ser elegidos, lo que significa que no tenemos representación directa en este poder ciudadano. ¿Se entiende? Hay 1.200.000 chilenos que no están representados en esta convención. Nuestras demandas para la nueva Constitución se basan en nuestra experiencia, pero también en el derecho internacional ratificado por Chile y que atañe a los derechos cívicos y políticos. El artículo 41 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada por Chile en el 2005, hace referencia a los derechos ciudadanos y dice en su punto 1 que, cito, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese estado. Los chilenos en el exterior, junto con las organizaciones migrantes en Chile, hemos participado en diferentes instancias, como estas audiencias, en encuentros autoconvocados y presentando una iniciativa popular de norma. En cada uno de estos espacios exigimos que la nueva Constitución garantice el derecho de toda persona a migrar desde y hacia Chile y el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Que la nueva Constitución garantice el pleno reconocimiento de las naciones y pueblos que habitan Chile, así como el cuidado y preservación de cada una de estas comunidades y sus identidades culturales. Que la nueva Constitución reconozca la nacionalidad como un derecho humano inalienable, no sujeta a prescripción y a la cual nadie se vea obligado a renunciar. Que la nueva Constitución reconozca los principios de ius solis y ius sanguinis para que toda persona nacida en territorio nacional o fuera de ella, de madre y o padre chilena, obtenga la nacionalidad chilena sin otro requisito adicional e independientemente de la situación migratoria de sus progenitores. Que la nueva Constitución otorgue el derecho a la ciudadanía a toda persona de nacionalidad chilena mayor de 16 años sin ningún requisito previo de avecindamiento. Que la nueva Constitución garantice a personas nacidas en otros países y que cumplan con los requisitos establecidos por ley el acceso a la nacionalidad chilena sin obligación de renunciar a su nacionalidad previa o de origen. Que la nueva Constitución establezca una región exterior, garantizando el pleno ejercicio de los derechos cívicos y políticos de todas las ciudadanas residentes en esta, entre los cuales el derecho a votar, elegir y ser elegidas en elecciones presidenciales, parlamentarias, plebiscitos, referéndum o consulta, así como en elecciones de parlamentarios, gobernador y miembros del Consejo Regional de esta región. Y por último, que el Estado de Chile, a través de la nueva Constitución y sus leyes, creen las condiciones y fomenten un retorno digno a Chile, así como una reinserción económica, social y cultural duradera en el país en conformidad con las normas internacionales ratificadas. La participación ciudadana es clave en la legitimación de los actos de la Convención. La participación del pueblo es un elemento clave para tener una Constitución democrática reconocida y ratificada por todo el pueblo. Los chilenos del exterior exigimos ser parte de este proceso. Para que nunca más estemos obligados a abandonar nuestro país, para que nunca más creemos apátridas, para que nunca más tengamos que morir lejos de nuestros seres queridos y compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucio. Vamos a revisar si en Zoom hay alguna consulta. Beatriz, adelante. Hola, Lucio, muchas gracias por estar acá, por la presentación.
No, a mí personalmente, me imagino que a varios y a varias de la comisión, incluso antes cuando éramos candidatos o candidatas, nos tocó varias veces estar en reuniones con los y las chilenas en el extranjero, porque veían justamente en la redacción de la Constitución un avance respecto a los derechos, especialmente en el voto y también en la participación en general, no solamente el voto, sino una consideración, un poco la misma relación que comentabas en la exposición. Y hay algo que se repite bastante y me gustaría que pudieras entrar en algún detalle más, a ver cómo, porque excede seguramente a esta sola comisión, porque, bueno, estamos divididos en comisiones temáticas, pero todas se tocan y son de alguna manera transversales, ¿no?, a lo que se está decidiendo acá, y que es la creación de esta región internacional, para poder efectivamente votar, porque una de las excusas para no votar en las elecciones más específicas es que no tienen domicilio, como para poder registrar votaciones más específicas. Entonces, ¿cómo se acercan a ese tema? Para ir con un poquito más de detalle, ¿cómo lo han visto? Si es una opinión generalizada dentro de todos los chilenos y chilenas que viven en el exterior, y el nivel de participación que se imaginan también, porque hoy día sabemos que tienen hartas trabas para poder votar en las elecciones que son generales. No es tan fácil, no es llegar e ir al primer consulado y votar, sino que hay que anotarse, la mayoría tiene que viajar grandes distancias. Entonces, ¿cómo todo eso se puede volver un trámite más sencillo? Eso, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Mi primera reflexión sobre la pregunta es que nosotros, chilenos del exterior, no utilizamos el término ni extranjero ni internacional, porque nos consideramos parte, por supuesto, de este país. Por eso hablamos de exterior como un territorio, por supuesto, físico, pero no soberano, pero donde viven 1.200.000 chilenos actualmente. Por supuesto, el voto es una de las luchas históricas de los chilenos en el exterior, junto con el de nacionalidad. Hace años atrás, en su versión original, la Constitución actual hablaba de que la nacionalidad se otorgaba después de 2 años de avecindamiento del nacido en el exterior. Eso se logró en un primer tiempo cambiar a 1 año y después a que bastara simplemente una inscripción consular de los nacidos en el exterior. Esas han sido las principales luchas. Hemos visto actualmente, en la última elección presidencial, tuvimos un padrón en el exterior de 70.000 personas, un poco más, y una participación del 50% de este padrón. Hay una gran diferencia, si vemos los números, simplemente entre 1.200.000 chilenos en el exterior, que estoy entregando, a 70.000 personas en el padrón electoral. Esto no es debido al poco interés que pueda existir en estos chilenos de participar, pero sí en las dificultades. Tenemos nosotros en Chile la inscripción automática y el voto voluntario. Sin embargo, en el exterior debemos hacer un trámite adicional, que es el cambio de domicilio electoral. Y ese cambio de domicilio, por más que se han hecho esfuerzos por parte del Estado, algunos, es complicado porque es un trámite que hay que hacer presencial, o hasta hace muy poco había que hacerlo presencial, y evidentemente no todos viven alrededor de un consulado. La misma razón es lo que se puede explicar en esta participación, porque en los 113 locales de voto que tuvimos la semana pasada en 65 países, por supuesto, no están en los lugares de residencia, sino en los centros o más particularmente donde se encuentran los consulados, generalmente en las capitales. En cuanto a la región exterior, ya lo dije, es un espacio evidentemente físico donde reside esta gente, es decir, sí tenemos domicilio, pero no es un territorio soberano. Nosotros vemos esa región exterior igual, al mismo nivel que las regiones que existen en Chile, y en todo caso con una representación parlamentaria
con un gobernador y con un consejo regional. Evidentemente hay diferencias en el sentido de territorio y por ende de presupuesto y una serie de otras cosas, pero sí solicitamos, exigimos una región exterior con representación parlamentaria, gobernador y consejo regional. Muchas gracias, Lucio. Tenemos una pregunta de Agustín. Gracias por la exposición. Querría decir en primer lugar, antes de hacer la pregunta, muy brevemente que, claro, con toda razón has dicho que ustedes no tienen representación en esta convención, pero yo quiero entender eso en el hecho como una cuestión más bien formal, porque me consta, a todos nos consta, la preocupación que está instalada en la convención, no solo en este momento, por la situación en materia de derechos, nacionalidad y ciudadanía de los chilenos que viven en el extranjero. Te querría decir eso como un estímulo. Claro, nosotros los convencionales fuimos elegidos por distritos. No creo que haya sido yo la mejor decisión, pero así fue, por distritos electorales, los de los diputados. Y sin embargo, en la práctica, creo yo, somos representantes nacionales. Claro, nos sentimos más próximos, obviamente, a los votantes de nuestro distrito, pero en rigor, cuando tú vas a colaborar a redactar una constitución para el país, finalmente, aunque no jurídicamente, eres un representante nacional. Eso es lo primero para agradecer y estimular. Y lo segundo, ¿qué dificultad hay con la idea de una región exterior de Chile, con la que obviamente uno más que simpatiza? ¿Qué dificultad para comprender e implementar eso hay en el hecho de que los chilenos en el extranjero están en innumerables sitios, ¿cierto? En muchísimos sitios. Y junto con eso, ¿se puede considerar migrante a un chileno que va a hacer estudios de doctorado a un país europeo? ¿Alcanzará para esa situación en que no hay voluntad de instalarse en el país de destino? Un migrante tiene, me parece, siempre la voluntad de ir a un lugar con la finalidad de instalarse. Perdón, al final fueron dos preguntas. Elisa, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación igual. Y también mi pregunta va en función de la implementación de este distrito exterior. Saber un poco si en Europa, bueno, yo sé en la experiencia de otros países, cómo se lleva, cuáles son los pros y los contras que han observado ustedes en la experiencia de otros países que instalan este sistema de reconocimiento ciudadano de sus ciudadanos en el exterior, si hay otra experiencia. Y el tema para nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, uno de los problemas porque eso sería voto electrónico. Nosotros acá uno de los problemas que tenemos, no tenemos instalado el voto electrónico y dentro de eso hay un tema de conectividad por la condición económica de Chile, ¿no? No funciona en todo Chile la conectividad. Entonces pasa por esa función el voto electrónico, que además de todo lo que implica la decisión política del voto electrónico. Entonces los pros y los contras. Gracias. Y finalmente, Lucio, vamos a recibir la pregunta de Eduardo Cretón. Gracias, coordinadora. Yo creo que genera hartas dudas esto de representación parlamentaria en el exterior. Escuché también que estaba la idea de poder tener un gobernador. La verdad es que no encuentro mucha lógica porque el gobernador, su principal función es distribuir recursos. Entonces, mi pregunta es, si es que hubiese gobernador afuera, también habría que inyectar recursos a los chilenos que están en el extranjero, como lo hacen hoy día los gobiernos regionales. Y la otra pregunta que le quería hacer, además de darle las gracias por las exposiciones,
hoy día los chilenos que estamos vecindados en el país pagamos impuestos a la renta, tenemos una serie de obligaciones con la comunidad nacional que muchas veces los extranjeros no tienen. Entonces mi pregunta es si que los extranjeros también deberían cumplir al menos esas obligaciones para poder tener también representación parlamentaria o de gobernador. Por favor, Lucio. Gracias, Eduardo. Por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Agustín, por sus palabras. Por supuesto, coincidimos en que los miembros de esta convención fueron electos de manera distrital, calcado en la elección de diputados, pero tienen un trabajo a nivel nacional. Ese fue nuestro principal argumento en los diferentes proyectos que hemos presentado a lo largo de los últimos 10, 20 años para poder votar. Específicamente antes, en la discusión sobre el trabajo de esta convención, fue el argumento principal de nuestra propuesta. Ninguna de estas propuestas ha sido aceptada. Ha habido voluntad por parte de una parte de los diputados, pero evidentemente no ha sido suficiente en función de esta Constitución que nos rige hasta el día de hoy. En cuanto a la región exterior, y aquí paso a responder también algo que decía Eduardo. A ver, esta región exterior, por supuesto, tendría un marco global. Todos los chilenos que residen fuera del territorio nacional. Hay una gran concentración, la mitad, como lo dije, vive en la República Argentina, pero después están repartidos con fuerte presencia en el continente americano, en Europa y en Oceanía particularmente. Mucho menos presencia en Asia y menos presencia en África. Yo creo que uno de las cosas buenas que podemos conservar de estos periodos de pandemia global es el de las comunicaciones. Hoy en día tenemos la posibilidad de interactuar sin importar la distancia física. ¿Qué significa eso? Que antes nosotros, los chilenos del exterior, nos juntábamos, bien digo, la Red Europea organiza encuentros presenciales en Europa una vez al año, pero también organizaciones como el Comité Internacional Chile Somos Todos ha organizado encuentros aquí en Santiago, aquí en este hemiciclo, reuniones presenciales, pero la cantidad de reuniones, discusiones, conversaciones y acuerdos que hemos podido alcanzar los chilenos del exterior en los últimos 2 años ha sido impresionante y por supuesto tenemos que utilizar eso. En cuanto al gobernador y al Consejo Regional y también tomo el voto electrónico que hablaba Elisa. La reivindicación de los chilenos en el exterior es de poder gozar de los mismos derechos, de ser regido por las mismas leyes que la totalidad de los chilenos, que no seamos chilenos de segunda categoría. Y eso hace que cuando solicitamos una región exterior la veamos por completo, no como un tema protocolar o simbólico. Estamos aburridos de los votos simbólicos, estamos aburridos de esa relación simbólica con el Estado. Entonces, es por eso que solicitamos una región al igual que las otras. Evidentemente, lo dije, está el tema de los presupuestos. ¿Y para qué sirve un gobernador si no es para manejar los recursos? Pues bien, yo espero ver en la nueva Constitución facultades más amplias para el gobernador y el Consejo Regional. Y en cuanto al voto, decía también que estemos regidos por la misma ley, en el sentido, los chilenos en el exterior no solicitamos algo especial, particular, en nuestra condición de residentes en el exterior. Sí nos gustaría ver un voto anticipado, un voto postal o un voto electrónico en la discusión, pero los chilenos en el exterior no exigimos nada más, pero nada menos que lo que
se aplica en Chile. Experiencias de otros países, wow, hay un montón. Conozco, por supuesto, muy bien la experiencia de países europeos, pero no tenemos que ir tan lejos. Tenemos experiencias en el Perú, tenemos experiencias en Ecuador, que tiene una gran relación con sus nacionales viviendo en el exterior, y así otros, tanto en el voto como en la representación parlamentaria. Y además, aparte de la relación de la representación parlamentaria, estos países, bien digo Perú, Ecuador, tienen algo que son consejos locales, es decir, donde viven sus nacionales, se organizan a través de sus consulados para poder discutir de los temas que le atañen localmente. Eso es algo... Se venció el tiempo. Gracias. Es algo que, si bien está en el espíritu de la Ley 20.500 de participación ciudadana, no se ha podido implementar. Chile no ha podido implementarlo en el exterior. Gracias. Muchas gracias, Lucio, por la presentación y por la respuesta a cada una de las consultas formuladas por las y los constituyentes de la Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad y Ciudadanía. Bueno, tiene un nombre bien extenso. Vamos a recibir a continuación...